día 29. Eso significa que considera la clase de ahora y la clase del próximo lunes. Por lo tanto van a ser 3 clases y muy poquito. Por lo tanto, yo quería sugerir que no sea el 29, sino que sea la semana subsiguiente, cosa de que en vez de que sean 3 clases, sean 5 clases para la semana. Yo le escuché muy bien. ¿Cuántas clases? No sé. Habría que contarlas en el... Si tiene ahí a mano su planificación, porque sería el 29 de septiembre y de ahí las que quedan hasta la última clase antes de la prueba. Pero como deberían ser, creo que son hasta 12 clases o 13 clases en el semestre. Una cosa así. Sí. 6 o 7 clases. Ya. Entonces, hoy día vamos a partir con lo que es un recordatorio. Silencio, por favor. Está la lista dando vueltas para que puedan firmar. Audio no. Ya. Vamos a partir entonces recordando algunas cosas respecto de las que los chiquillos, por favor, silencio. Ya. Entonces, tal como ocurre en los organismos superiores, la genética, y está definido así para cualquier tipo de microorganismo que se replique, ¿cierto?, a través de material genético, es la genética que en este caso, ¿cierto?, está asociado al estudio de la herencia, ¿ya? En el caso de nuestras bacterias, ¿ya?, o nuestros microorganismos, ¿cierto?, que se replican a través de material genético, básicamente lo hacen a través de este mecanismo, ¿cierto? Y este mecanismo lo que permite es transmitir ciertas características biológicas desde los progenitores hacia la descendencia, ¿ya? Las bacterias tienen descendencia, ¿ya? Y esa transmisión de estas características, por supuesto que va a estar codificado, ¿cierto?, a través de su respectivo orden de su material genético, y eso nosotros lo vamos a poder también visualizar a través de características fenotípicas, ya que en base a lo que nosotros podemos ver, producto de lo que está codificado genéticamente, ¿ya? Por supuesto que esto también está asociado de acuerdo a la estructura y a la función del material genético de las bacterias, ¿cierto? No todas las bacterias poseen el mismo tipo de material genético, todas tienen codificaciones distintas del material genético, pero también a su vez, y que es algo que a nosotros, por ejemplo, nos diferencia de las bacterias, que en el caso de las bacterias, ¿cierto?, ese cambio en el material genético puede ser dado por dos procesos que son bastante importantes. Uno que puede ser a través de la evolución, pero otro que puede ser a través de las mutaciones, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo modo de recordatorio, recuerden ustedes, ¿cierto?, que el ADN está compuesto por dos cadenas helicoidales, ¿cierto?, una complementaria de la otra, compuestas en este caso por un esqueleto de azúcar, una base y un fosfato, ¿ya? ¿Y qué son esos elementos que están ahí? Las bases nitrogenadas, ¿ya? Ambas estructuras o ambas cadenas, ¿cierto?, son una cadena antiparalela, por eso es que hablamos de cadenas que son complementarias una de otra, ¿cierto? Y cada una de esas cadenas corresponde a un templado, ¿cierto?, o a la parte complementaria para que se pueda desarrollar una nueva cadena a partir de una cadena inicial, ¿ya? Y eso es lo que va a constituir el código genético. Aquí podemos observar, ¿cierto?, nuestra estructura del material genético, ¿cierto? En este caso, en esta columna de aquí, ¿cierto?, que tenemos los fosfatos, ¿cierto?, las bases nitrogenadas y otra cadena, en este caso, de un fosfato, ¿cierto?, que va a permitir que en la medida que vayan existiendo los distintos tipos de enlaces, ¿cierto?, se vaya superenrollando ese material genético, ¿cierto?, hasta llegar a estructuras más complejas como lo son, por ejemplo, los tripletes de ADN. Ya los tripletes de ADN
van a conformar posteriormente un codón, ¿se acuerdan de eso, cierto? Que son 3 bases nitrogenadas en este caso, ¿cierto? Que a la hora de participar ese material genético, no para replicarse, sino que para producirse la síntesis de las proteínas, ¿ya? Tienen a través del RNA mensajero, ¿cierto? Una copia estandarizada de ese codón, ¿cierto? Para dar finalmente como resultado lo que son los aminoácidos, ¿ya? Cada una de esas, del orden que posean esos distintos aminoácidos, van a dar origen a distintos tipos de proteínas, ¿ya? Ahora, volviendo a lo que es el material genético, ¿cierto? Nuestro material genético, que ya vimos cuál era su composición, ¿cierto? Va a estar formado, ¿cierto?, por estos codones, que son 3 nucleótidos, que finalmente van a estar conformando, ¿cierto?, de acuerdo a cuál es la secuencia de estos codones, los genes, ¿ya? Y los genes son la unidad fundamental de la herencia, que son responsables de un rasgo determinado y están dados específicamente, ¿cierto?, por cuál es la secuencia de los nucleótidos o de los codones, en este caso, que son estos completos de nucleótidos, ¿ya? ¿Para qué nos sirve o cuál es la función de estos genes, cierto? Poder contener la información para una determinada función celular. Son segmentos de ADN que contienen el código necesario tanto para producir una proteína o para producir, cierto, en este caso, si la célula se va a replicar, una molécula de ADN, ¿ya? En el caso de la síntesis de proteínas, moléculas de ARN, ¿ya? Y un codón está compuesto por 3 núcleos. Ya finalmente el conjunto de genes que están presentes, ¿cierto?, en los distintos individuos, ¿cierto?, que contienen material genético, va a dar como resultado final la unidad estructural, ¿cierto?, que es un poco más macro en este caso, que en el caso de las bacterias, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Las bacterias cuántos cromosomas tienen? 1, ¿ya? Este material genético, esta fotografía de aquí, ¿de qué especie será? Del humano, ¿ya? Porque no necesariamente solo eucariotas, las ratas tienen distintas conformaciones genéticas, ¿ya? Es del ser humano, ¿ya? Y por supuesto tienen una conformación distinta, un brazo largo, un brazo corto, ¿cierto? Sus alelos, pero en el caso de las bacterias mucho más simple, ¿ya? El genoma bacteriano, si bien está compuesto, ¿cierto?, por este material genético que yo les mencionaba, que tiene 2 cadenas que son complementarias, ¿cierto? Afortunadamente no pasan por el proceso de tener que estar contenidos en muchos genes, ¿ya? Sino que tenemos un solo cromosoma. Pero a su vez, ¿cierto?, ese material genético es necesario para que exista la síntesis, en este caso, de las proteínas para producir distintos componentes en la bacteria, ¿cierto?, o distintas moléculas en la bacteria. Y además para la participación, ¿cierto?, de la replicación misma de su material genético. Cuando una bacteria se va a replicar por fisión binaria, ¿cierto?, lo que hace es replicar ese material genético y dar origen a 2 bacterias hijas, ¿ya? No es que una bacteria dé origen a 2 bacterias y por lo tanto hayan 3 bacterias al final, sino que esa bacteria que va a dar origen o que es progenitora se divide en 2, quedando la bacteria original también más una bacteria nueva, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a reconocer? ¿Alguien me preguntaba? ¿Cómo vamos a conocer o vamos a nombrar este cromosoma bacteriano? Lo pueden conocer o encontrar, chiquillos, en la literatura como genóforo también, o cromosoma procariótico, ¿ya? Y en todas esas, con todos esos nombres, estamos hablando de la misma estructura, ¿ya? Que es este cromosoma principal, en este caso de las bacterias, ¿cierto?, que está unido a través del mesosoma a la membrana citoplasmática de las bacterias, ¿ya? Por otro lado, y que ya lo hemos comentado, ¿cierto?, las bacterias también, a diferencia de los organismos eucariotes, poseen este otro material genético. Pero ese otro material genético es extracromosomal, ¿ya? Vamos a ver algunas características, ¿cierto? Pero principalmente estos plásmidos
son material genético que tienen la capacidad de replicarse de forma autónoma, pueden haber uno o más dentro de la misma bacteria, y si ese plásmido es capaz de pasar a formar parte del cromosoma bacteriano, del cromosoma principal o del genóforo, ¿cierto? Ese plásmido pasa a llamarse episoma, es decir, un plásmido con la capacidad de incorporarse al genóforo, ¿ya? Si no, se llama plásmido solamente, ¿ya? Y queda de alguna forma como extra cromosoma, ¿ya? El cromosoma bacteriano, algo habíamos comentado, ¿no es cierto?, en unas clases anteriores, es un cromosoma que tiene una forma circular, es cerrado y covalente, ¿ya? Obviamente que la cantidad de material genético que conforma ese cromosoma bacteriano va a depender de la bacteria, ¿ya? De la especie de la bacteria, de la subespecie de la bacteria, y no está rodeada, ¿cierto?, o encapsulada en una membrana nuclear como en el caso de las células eucariotas. El núcleo por sí mismo no posee ribosomas, ¿ya? Pero las bacterias obviamente que poseen ribosomas, ¿cierto? Porque ¿cuál es la función de los ribosomas? Sintetizar proteínas, ¿ya? Y por supuesto, ¿cierto? Y volvemos a las imágenes del principio de esta clase, ¿cierto? En que la conformación de estas bases nitrogenadas, más sus azúcares, más sus fosfatos, ¿cierto?, va generando un plegamiento y una torsión del ADN para que esa molécula, por supuesto, pueda estar contenida dentro de la estructura de la bacteria, ¿ya? Aquí podemos observar, ¿cierto?, de forma esquemática, ¿cierto?, cómo es el ADN de los procariotas, por ejemplo. En rojo, ¿cierto?, tenemos el cromosoma circular, en este caso de una Escherichia coli, por ejemplo, y en color azul tenemos plásmidos, también de la misma bacteria, ¿cierto?, que en el caso, por ejemplo, de el cromosoma bacteriano tiene una longitud de 4 millones de pares de base, ¿ya? Y el perímetro de ese ADN mide 1,28 milímetros aproximadamente, ¿ya? Eso es si es que nosotros lo pudiéramos desenrollar de alguna forma, ¿ya? Es por eso que se produce este superenrollamiento para que quepa finalmente dentro de la bacteria. ¿Cómo se replica el material genético en las bacterias? ¿Cierto? Que es este ADN circular, a diferencia de las eucariotas, ¿cierto?, que es lineal. Y algo conversamos también hace un par de semanitas atrás, ¿cierto?, en que si aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra doble cadena de ADN, ¿cierto?, se genera una zona dentro de ese material genético, de ese cromosoma, que se llama origen, que es el origen de la replicación, ¿ya? Y eso significa que ese origen tiene una secuencia específica de nucleótidos donde se identifica la zona desde donde se comienza a hacer la replicación de ese material genético, ¿cierto? Por supuesto, a través de los procesos de horquillas de replicación, y esa replicación del material genético es una replicación bidireccional, es decir, tenemos el material genético, ¿cierto?, aquí circular con su doble cadena, ¿cierto? Y cuando se comienza desde el origen, ¿ya? La replicación del material genético se hace de forma bidireccional y ambas finalmente van a dar como resultado final, ¿cierto?, dos bacterias, ¿ya? Cada una con una de sus cadenas originales, ¿cierto?, más una de las cadenas complementarias, ¿ya? Muchas de los tipos de la forma de replicación es muy similar a lo que ocurre también en las células eucariontes respecto de, por ejemplo, las enzimas que participan, ¿cierto? Yo les había comentado que existen algunas enzimas que son las encargadas de evitar que se produzca un superenrollamiento cuando ese material genético se tiene que empezar a abrir. Hay otras enzimas que lo que hacen es favorecer, ¿cierto?, la incorporación de los nucleótidos en las cadenas complementarias de material genético que se van a generar. Y esta replicación es una replicación semiconservativa, porque si nosotros estiramos nuestro material genético, nos vamos a encontrar con que tenemos un material genético, ¿cierto?, compuesto por dos hebras, ¿cierto?, o dos cadenas de material genético. Y cuando se comienzan a replicar, ¿cierto?, se comienza, por supuesto, en cada una de las hebras, que es complementaria de la otra, se comienzan a hacer en sentidos opuestos esa incorporación de los nucleótidos, ¿ya?, para dar finalmente origen a una bacteria, por ejemplo, que va a tener
una hebra azul inicial, ¿cierto? Y aquí podemos observar que la cadena complementaria se observa en color rojo, pero que es complementaria a cada uno de los nucleótidos que está presente, conformando cada una de las cadenas de ADN. Es por eso que se llama semiconservativa, porque todas las bacterias que son descendencia están conformadas por una hebra que es original de la bacteria progenitora, ¿cierto? Más una hebra que es nueva, producto de la participación de las distintas enzimas, ¿cierto? Y de la incorporación de los distintos núcleos, ¿ya? Por eso es semiconservativo. Para que puedan entender un poquito, ¿cierto? Aquí tenemos un resumen de los acontecimientos que tienen lugar en esta horquilla de replicación de ADN. Nosotros generalmente lo que vemos es que una bacteria, ¿cierto?, da origen a dos bacterias hijas con su material genético idéntico finalmente, ¿ya? Pero a veces pasan algunas cosas en que ese material genético también puede ir cambiando, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos enzimas que desenrollan la doble hélice de la bacteria inicial, ¿cierto? Tenemos algunas proteínas que estabilizan el ADN parental desenrollado. Tenemos una cadena conductora, ¿cierto?, que es sintetizada de forma continua por la ADN polimerasa. Lo mismo ocurre en este caso en la cadena complementaria, pero en esta cadena complementaria que va de 5' a 3', se va incorporando a través de fragmentos, ¿ya?, de nucleótidos. En el caso de la hebra de arriba, ustedes ven que se produce una incorporación de nucleótidos de forma continua, ¿ya? En la hebra de abajo, que es la hebra complementaria, fíjense que están esos fragmentos porque están en el sentido contrario, ¿ya? Pero obviamente tenemos enzimas que en este sentido van participando de esta replicación con la finalidad de que al momento en que se termina la replicación, ambas hebras quedan completas con su hebra complementaria, ¿ya? Y aquí podemos observar distintas enzimas, ¿ya?, que participan en el proceso de la replicación del material genético en las bacterias. Algunas son comunes también, como les digo, a las células eucariontes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tenemos la ADN girasa, que en este caso es la que relaja el superenrollamiento por debajo de la horquilla de replicación. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo hace un par de semanas que cuando uno quiere abrir una hebra, por ejemplo, un cordel, uno la tira así y se genera un superenrollamiento y se hace un nudo finalmente y nosotros no logramos que se separe completamente, ¿cierto? Y en el material genético, a pesar de que es ultramicroscópico, también sucede lo mismo. Tenemos enzimas que evitan que se produzca ese sobreenrollamiento, ¿ya? Tenemos, por supuesto, la ADN polimerasa, ¿cierto?, que en este caso sintetiza el ADN a través de la incorporación de nucleótidos que están presentes, ¿cierto?, dentro de la bacteria, con la finalidad de producir esta hebra complementaria, pero además la ADN polimerasa, chiquillos, participa en lo que es la corrección y la reparación del material genético, por ejemplo, cuando hay alguna alteración en el marco de lectura y la incorporación de los nucleótidos, ¿ya? Si bien uno dice, ya, hay tantos procesos durante el proceso de la replicación del material genético que efectivamente ocurren errores, ¿ya? Y son bastante frecuentes. Algún nucleótido que no se incorporó, algún error del marco de lectura, pero ahí está la ADN polimerasa para, afortunadamente, ¿cierto?, ir generando y reparando esos cambios que se generan, porque muchas veces un pequeño cambio en la replicación del material genético puede tener como consecuencia que la bacteria hija o la descendencia no sean viables, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas instancias de reparación en el momento de la replicación del material genético, ¿ya? ¿Cuáles más tenemos? Por ejemplo, bueno, tenemos la helicasa, por ejemplo, que en este caso es una de las enzimas, ¿cierto?, que participa en el desenrollamiento de las cadenas del material genético, por supuesto, de la bacteria original, ¿cierto? Tenemos ARN polimerasa, ¿cierto?, que finalmente cuando va a ser utilizado el material genético con la finalidad de producir una proteína, ¿cierto?, para que se haga una copia de ARN a partir del molde de ADN, hay una participación de lo que es la ARN polimerasa.
diferencia desde el punto de vista estructural tiene el ARN respecto del ADN? ¿En qué son distintos? El uracil, que en este caso se reemplaza por el reemplazo de la timina, ¿ya? La topoisomerasa también, que relaja el superenrollamiento de la horquilla de replicación también, ¿cierto? Y la transposasa, ¿ya? Que básicamente en este caso, ¿qué dice? Corta el sí, ¿cierto? Sí, corta el esqueleto de ADN y deja extremos cohesivos, ¿ya? Con la finalidad de que se vaya produciendo, por supuesto, de forma fluida esta incorporación de los nucleótidos cuando la bacteria se está replicando, ¿ya? Cuando hay replicación del material genético para dar origen a dos bacterias, no hay intervención en este caso del ARN. Recuerden que el ARN mensajero solo tiene una función desde el punto de vista de la producción o de la síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta respecto de la replicación del material del genóforo o del cromosoma bacteriano? ¿No? Ok. Otros elementos que contienen material genético que están dentro de las bacterias, ¿ya? Son los plásmidos, ¿ya? Los plásmidos son elementos genéticos que también están compuestos por ADN, ¿ya? No por ARN, ¿ya? No por ARN mensajero ni de transcripción, solo ADN, de la misma morfología, bicatenario y circular, ¿ya? Una de las características de estos plásmidos es que estos plásmidos se replican de forma independiente de lo que hace el cromosoma. Puede ser, por ejemplo, que tenemos una bacteria, ¿cierto?, que está en proceso de no replicación de la bacteria propiamente tal, pero, por ejemplo, si hay un plásmido que necesita replicarse dentro de la bacteria, lo va a hacer de forma independiente, aunque este cromosoma bacteriano no se tenga que estar replicando, ¿ya? Es decir, no necesita del cromosoma bacteriano para poder replicarse, ¿ya? Puede transferirse, que es otra característica desde el punto de vista genético que tienen las bacterias, ¿ya? Nosotros no podemos transferir información genética, por ejemplo, entre nuestros pares, ¿ya? Siempre hacia nuestra descendencia, ¿ya? Usted no le puede transferir información genética a un amigo, a un pariente, ¿ya? Porque no se puede. En el caso de las bacterias, desafortunadamente sí, ¿ya? Ya vamos a ver todas las implicancias que eso significa, ¿ya? Su ADN bicatenario, ¿cierto? Esta es la otra diferencia, que pueden además ser lineales, como diferencia, ¿cierto?, del cromosoma bacteriano, que solo es circular, ¿ya? La cantidad que existe al interior de la célula, por supuesto, también es variable, ya va a depender del tipo de bacteria que tenga los distintos plásmidos, ¿ya? Y lo otro es que respecto del cromosoma principal tienen harto menos genes, y por supuesto la cantidad de genes que tienen también está relacionado o asociado a la bacteria que contiene este material genético extracromosomal, ¿ya? Aquí podemos observar, por ejemplo, todo lo que se ve como líneas blancas, chiquillos, ya vendría siendo el material genético del cromosoma bacteriano, que está como más disperso, ¿ya? Pero fíjense ustedes que aquí en las flechas blancas están indicados otras estructuras que son separadas del cromosoma bacteriano, y esto corresponde a los plásmidos, ¿ya? Y si ustedes se fijan y ven la proporción de nucleótidos que puede, o del tamaño, llamémoslo así, que pueden tener estos plásmidos, aquí hay dos, acá hay otro más, respecto de todo esto de material genético que corresponde al cromosoma, es bastante pequeño. Pero no porque sea pequeño significa que ese tipo de material genético no vaya a tener ninguna relevancia desde el punto de vista de la herencia en las bacterias. De hecho, son súper importantes los plásmidos, ¿ya? Nosotros podemos clasificar los plásmidos de acuerdo a varias condiciones, ¿ya? Y uno de ellos es de acuerdo al tipo de información genética que poseen, ¿ya? Tenemos en este caso, por ejemplo, aquellos plásmidos que
los vamos a reconocer o que se llaman factor F, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente con aquellos plásmidos que contienen los genes que van a codificar, por ejemplo, para que una bacteria tenga un pili sexual, ¿ya? En general, son los plásmidos los responsables de que una bacteria sea receptora o sea donadora de material genético, y si es donadora de material genético, lo dona a través de esta estructura que es un pili sexual, ¿ya? Tenemos también el factor R, ¿ya? O FTR, también lo pueden encontrar en los libros, y corresponden a aquellas bacterias que contienen plásmidos y que su característica o los genes que poseen esos plásmidos son aquellos que codifican para que algunas bacterias, por ejemplo, tengan resistencia a algunos antibióticos, ¿ya? Y es por eso que ahí viene una de las grandes controversias, ¿cierto?, que pasa con el tema de la resistencia a los antibióticos, en que desafortunadamente los plásmidos se pueden transmitir o se pueden transferir a otras bacterias, ¿ya? Y ese es un problema grave que nosotros tenemos respecto de los antibióticos, ¿cierto? También tenemos a las policinas, ¿cierto?, que son plásmidos dentro de las bacterias, ¿cierto?, que codifican para que haya presencia, o no para que haya presencia, sino que para que se codifique la síntesis de ciertos tipos de proteínas o enzimas, por ejemplo, que permitan, por ejemplo, procesar algún compuesto del ambiente que usualmente la bacteria no lo puede procesar por sí misma, ¿ya? Pero es para sintetizar algunas proteínas o enzimas, ¿ya? También tenemos algunos plásmidos, ¿cierto?, que contienen los genes también para sintetizar proteínas y enzimas para los procesos metabólicos de las bacterias, ¿cierto? Y también para sintetizar, en este caso, algunos factores de virulencia. Si yo les menciono factores de virulencia, chiquillas, ¿qué cosas creen ustedes que en las bacterias hace favorable que puedan infectar de forma más eficiente? Algunas cosas ya hablamos la semana antepasada de estructura, ¿no? Las que codifiquen para la formación de endotoxinas, por ejemplo. Codifican, por ejemplo, para la síntesis de flagelos, para favorecer, qué sé yo, la presencia de adhesinas, ¿ya? O que puedan colonizar una célula hueso, ¿ya? Pero todo eso está codificado genéticamente y no necesariamente siempre está en el cromosoma bacterial, ¿ya? Generalmente están estas otras estructuras extracromosomales y que son súper eficientes, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo nosotros podemos clasificar a los plásmidos de acuerdo al tipo o a la forma en que se transfieren a otras bacterias? ¿Ya? Como yo les mencionaba, una de las cosas que difiere entre bacterias y células eucariontes es esta posibilidad de transferir material genético entre dos organismos distintos, ¿ya? O entre pares. Lo podemos hacer a través del proceso que se llama conjugación, a través del proceso de transformación o a través del proceso de transducción. Rápidamente, porque lo vamos a ver con detalle, la conjugación a través de un pili sexual entre una célula donadora y una célula receptora, a través de un proceso de transformación en el cual las bacterias son capaces de incorporar material genético del medio. ¿Ya? Qué sé yo, se muere una bacteria, están dos bacterias en un mismo medio de cultivo líquido, por ejemplo. Una bacteria se rompe, se lisa, se muere, pero su material genético queda en el medio ambiente. Y la bacteria que está viva es capaz de incorporar parte de ese material genético. Y por lo tanto, cambia su material genético, ¿ya? Con todas las consecuencias, por supuesto, que eso pudiera tener, ¿ya? También a través de un proceso de transducción. El proceso de transducción, chiquillos, es básicamente que las bacterias son capaces de cambiar su material genético, pero a través de la incorporación de material genético por un bacteriófago, ¿ya? Ese es su medio de transmisión de este material genético. O a través de la incorporación del cromosoma al cromosoma de la bacteria, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que yo les mencionaba que
los plasmios que tienen esta capacidad pasan a llamarse, cuando son capaces de incorporarse al cromosoma bacteriano, episomas. ¿Ya? Recuerden, siempre solo tienen la capacidad de, o sea, episomas son aquellos plasmios capaces de incorporarse al cromosoma bacteriano. ¿Ya? Bacteriófagos. Los bacteriófagos, con su material genético, ¿cierto? Lo inyectan de alguna forma a la célula que se está infectando en este caso, y ese material genético, por supuesto, que se incorpora al material genético de la bacteria y cambia, por supuesto, su conformación. ¿Ya? Ahora, también tenemos algunos plásmidos que son reconocidos o nombrados como grupos de incompatibilidad. ¿Ya? Y esos plásmidos son aquellos plásmidos que son muy similares entre sí, estructuralmente o genéticamente, muy similares entre sí, y si hay más de uno en una bacteria, uno de estos plásmidos tiende a desaparecer durante el proceso de la replicación. ¿Ya? A eso se refiere con grupo de plásmidos de incompatibilidad. ¿Ya? Es decir, no pueden haber más de uno de esos plásmidos que son muy similares genéticamente uno de otro. ¿Ya? Otra forma de clasificar a los plásmidos es de acuerdo a la función o el efecto que produce tener uno u otro tipo de plásmidos. ¿Ya? Desde ese punto de vista, podemos nosotros tener plásmidos que participan tanto en la replicación como en la reparación y en la recombinación del material genético. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, porque hay distintos tipos de conjugación, por ejemplo, que tiene que ver con esto, ¿ya? De la recombinación del material genético. También tenemos algunos plásmidos que participan en la fertilidad de las bacterias, ¿ya? Lo mismo que yo les mencionaba recién, ¿cierto? Y esto de que puedan transferir a través de un flujo sexual, este plásmido, ¿cierto? Hace que finalmente una bacteria receptora, una vez que le llega este plásmido, ¿cierto?, se transforma en una bacteria donadora también de plásmidos, de este material genético del mismo. Otorgan resistencia a algunos antibacterianos. Ya recuerden ustedes, chiquillos, que los plásmidos son material genético, por lo tanto también están compuestos por genes. ¿Ya? Algunos de ellos no son tan favorables para nosotros, desafortunadamente. ¿Ya? Resistencia a metales tóxicos y detergentes, ya, para obviamente resistir de mucho mejor forma en los ambientes que son adversos para la sobrevida de las bacterias. También resistencia a los bacteriófagos, que recuerden ustedes, los bacteriófagos son estos virus capaces de infectar bacterias. ¿Ya? Para favorecer el metabolismo de azúcares de algunos compuestos aromáticos, y además para favorecer la presencia, ¿cierto?, de estos factores de virulencia que finalmente van a favorecer que la bacteria se pueda adherir, que la bacteria pueda colonizar, que la bacteria se pueda mover de mejor forma. ¿Ya? Todos elementos que van a permitir que la infección de una bacteria sea exitosa en una célula huésped. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos de rasgos fenotípicos conferidos por plásmidos en algunas procariotas. Recuerden ustedes que los plásmidos, ¿cierto?, tienen una codificación de material genético, y eso es lo que está dado por su genotipo. Pero cuando eso se expresa, nosotros lo podemos observar fenotípicamente. Dígame. ¿Lo de los bacteriófagos es lo mismo que los fagos? Sí, es lo mismo. Son sinónimos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el caso de las enterobacterias, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada veíamos las placas de cultivo de las enterobacterias, y teníamos una mitad que era rosada y la otra mitad que era amarilla, y yo les comentaba que era porque algunas bacterias, particularmente Escherichia coli, era capaz de fermentar la lactosa? ¿Ya? Aquí lo tenemos. Eso está dado por un plásmido de la bacteria. Probablemente coli lo tiene, probablemente salmonella no lo tiene. ¿Ya? Ese plásmido. ¿Ya? Resistencia a los antibióticos, ¿cierto? Resistencia a metales tóxicos. Bueno, vamos a verlo nosotros porque dice un amplio rango de bacterias.
Y eso nosotros lo vamos a ver cuando nosotros hagamos el práctico de antibiograma, ya en el cual vamos a hacer una evaluación de que vamos a someter a una de las bacterias que nosotros vamos a trabajar permanentemente a distintos tipos de antibióticos, ¿ya? Y vamos a ver, por supuesto, frente a cuál es sensible o frente a cuál es resistente, ¿ya? Fíjense ustedes, este Agrobacterium, por supuesto, no es una bacteria que pueda tener una significancia clínica en medicina veterinaria, pero sí, por ejemplo, esto a modo de que ustedes lo puedan identificar, ¿cierto? Es que, por ejemplo, es un plásmido que favorece, ¿cierto?, la producción de tumores en plantas, porque, por supuesto, tiene que estar presente esta bacteria, sí, pues, ¿ya? No es que lleguen los plásmidos así de la nada. Los plásmidos siempre tienen que estar al interior de la bacteria, por supuesto, ¿ya? Por ejemplo, también producción de bacteriocinas. ¿Qué significará eso, chiquillos? Que los plásmidos codifiquen para que las bacterias puedan producir bacteriocinas. ¿Qué será? Que puedan actuar frente a otras bacterias y que queden y que mueran esas otras bacterias en el mismo medio, ¿ya? Es decir, matan a otras bacterias, ¿ya? Eso, por supuesto, no lo hacen todas las bacterias. Son aquellas bacterias, ¿cierto?, que contienen algunos plásmidos que contienen los genes para desarrollar estas características, ¿ya? En el caso de Staphylococcus, por ejemplo, ¿ya? Una de las cosas que nosotros vamos a ver en el caso del diagnóstico de los cocos gram positivos son justamente pruebas bioquímicas para poder hacer la identificación de esas bacterias. Y Staphylococcus es una bacteria que es capaz de coagular el plasma de conejo, una prueba bioquímica que también que sucede en el proceso de la infección, hemolicinas, es decir, que rompen los eritrocitos, y contienen también plásmidos que codifican, ¿cierto?, la síntesis de enterotoxinas, ¿ya? En el caso de algunos estafilococcus, ¿ya? Vuelvo y repito, chiquillos, que los plásmidos y lo que codifica cada plásmido no está presente en todas las bacterias, ¿ya? Eso va a depender, por supuesto, del tipo de bacteria, y puede haber uno o más plásmidos en una bacteria, ¿ya? Presencia de toxinas y cápsulas, por ejemplo, en el caso de Bacillus anthracis, ¿ya? También codificado por un plásmido o unos plásmidos, ¿cierto? Y en este caso, que son los que le otorgan estas características tan patógenas al Bacillus anthracis, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Escherichia coli, enterotoxinas, ¿ya? También codificado por plásmidos, ¿ya? Probablemente también exista alguna enterotoxina, por ejemplo, que es codificada por algunos genes que formen parte del cromosoma bacteriano. Pero hay algunos plásmidos en particular que le otorgan justo esta característica de virulencia a ciertos tipos de bacterias, ¿ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos, respecto de estas características de los plásmidos? ¿No? Ya. Los episomas eran los plásmidos que se pueden integrar al cromosoma bacteriano, ¿cierto? Tal como podemos observar aquí en rojo el cromosoma bacteriano, en azul el plásmido, ¿ya? Este plásmido puede incorporarse, pasa a llamarse episoma, ¿verdad? Y una vez que está incorporado el cromosoma bacteriano, ahí sí ese episoma va a depender de la replicación del cromosoma bacteriano, pero es porque está conformando parte de ese cromosoma, ya, de ese material genético. Y por supuesto, una vez que se replique este material genético, el cromosoma, con el episoma incorporado, por supuesto que las dos hijas o células hijas van a tener la misma caracterización genética, ¿cierto?, de material genético, porque justamente, y tal como lo hemos visto, ¿cierto?, al inicio de la clase, el tipo de replicación en el caso de las bacterias es semiconservativa. Por lo tanto, las dos hijas tienen exactamente el mismo material genético que la célula que les dio origen, ¿ya? Ahora, todas estas cosas que pasan
son cambios que van sucediendo dentro de la replicación del material genético de las bacterias con la finalidad de que se pueda regular finalmente cómo se expresan esos genes en, llamémoslo así, en la cotidianeidad de las bacterias, ¿ya? Y todos estos cambios o estos acomodos que van ocurriendo en el material genético finalmente tienen una consecuencia desde el punto de vista fenotípico, ¿ya? Y eso quiere decir que finalmente todos los cambios que ocurren en el material genético de una bacteria, ya sea en el cromosoma, o en los plásmidos, o en los episomas, tienen por objetivo que las bacterias finalmente se adapten de la mejor forma al entorno. Es decir, si una bacteria, por ejemplo, no es capaz de procesar algún azúcar en particular, ¿ya? Y resulta que en su proceso de modificación del material genético adquiere un plásmido que se lo permite, por supuesto que esa bacteria ya no va a ser una bacteria, sino que va a ser una superbacteria, porque va a ser capaz de adaptarse a ese entorno que inicialmente era inhóspito para eso. ¿Ya? Estos sistemas se activan obviamente cuando son necesarios, ya se activan los genes, ya no es que ocurra de la nada, sino que tienen que activarse estos genes siempre y cuando estén presentes los genes que codifican la respuesta fenotípica en las bacterias, ¿ya? Lo hacen a través de distintos genes, como los operones, por ejemplo, que promueven, ¿ya? La codificación de algunas enzimas, por ejemplo, para llevar a cabo algún proceso metabólico, ¿ya? Pero también existen algunas que finalizan los procesos, ¿ya? En este caso de transcripción, por ejemplo, para que deje de producirse una proteína en particular, ¿ya? Todo en el fondo es modificable en el material genético de las bacterias, ¿ya? También tenemos algunas proteínas que son activadoras, por ejemplo, que son conocidas como control positivo, que también activan las características fenotípicas siempre y cuando estos genes estén presentes, ¿cierto? O negativos, en este caso producido funciones negativas, pero es porque se desconectan algunas proteínas cuando no son necesarias que estén presentes, ¿ya? Y es una forma en la que las bacterias también ahorran energía, ¿cierto? Y no utilizan esta maquinaria genética para procesos que en ese momento en particular no son necesarios que la bacteria esté generando, ¿ya? Procesos metabólicos. La variación genética, tal como yo les mencionaba, son procesos que, si bien no son procesos no son procesos cortos, ¿ya? Se están produciendo de forma bastante frecuente al momento, incluso en el que una célula bacteriana está dando origen a dos células hijas. Y desafortunadamente, si bien no son acotados en el tiempo, desafortunadamente sí son cambios muy estables en el momento en que se van produciendo estos pequeños cambios, ¿ya? Y nosotros los podemos ver a través de los procesos de evolución, no solamente de las bacterias, sino que de los distintos organismos que contienen material genético, porque va pasando esto mismo, ¿ya? Se va produciendo variación genética, ya con cambios estables, y a través, en las bacterias particularmente, se producen a través de dos procesos importantes, ¿ya? Uno de ellos es la mutación, chiquillos, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿cierto? Ya vamos a ver algo más en detalle, pero también a través de la transferencia de este material genético entre pares, ¿ya? En el caso de nosotros, como seres superiores, ¿cuál es la única forma en la que nosotros podemos transferir material genético? A la descendencia, ¿ya? En el caso de las bacterias, a la descendencia, pero también a su par, ¿ya? Esta variación genética de las bacterias, ¿cierto? Básicamente lo que hace es generar estabilidad o semejanza entre las características que tienen la descendencia y los padres, ¿cierto? Y es esta capacidad de transmitir información genética de una generación a otra con gran precisión, pero también entre pares, ¿ya? Y estos fenómenos de variación, como yo les mencionaba, ¿cierto? Son lentos, pero permiten
finalmente que la bacteria sea capaz de adaptarse a un medio que no sea, que pueda ser hostil inicialmente incluso para la bacteria, y eso ha sido lo que ha pasado en la evolución de las bacterias, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan cuánto es harto tiempo, cuánto es poco tiempo, yo creo que eso es súper relativo, porque, por ejemplo, nosotros venimos viendo qué es lo que ha pasado a lo largo de los años, y que creo que todavía no les muestro esa diapositiva, pero es una diapositiva que nos muestra qué pasa con la resistencia a los antibióticos en bacterias del año 2000 versus el año 2020, ¿ya? En el cual la misma bacteria, por ejemplo, si en el 2000 era resistente a un antibiótico de 8, en el 2020 esa bacteria era resistente a 6 antibióticos de 8. Por lo tanto, hay 20 años es harto, 20 años es poco. ¿Ya? A pesar de que uno dice, puede ser toda la vida de ustedes, ¿ya? Pero en este sentido, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la evolución, por supuesto que es poco tiempo, ¿ya? Existen distintas formas de que se produzca una recombinación genética o que haya un cambio en el material genético de las bacterias, ¿ya? Puede ser entre células de la misma generación, que ya vamos a ver a través de qué procesos lo realizan, puede ser a través de las generaciones de las células, o puede ser al interior de la misma célula, ¿ya? De los distintos procesos, por ejemplo, que yo les he ido mencionando, ¿qué procesos, por ejemplo, dentro de una misma célula o de un mismo individuo bacteriano se puede producir para que esa bacteria cambie sus características genotípicas y por lo tanto haya un cambio fenotípico que le permita adaptarse al medio? Por ejemplo, ¿qué cambio podría ocurrir en esa bacteria? Sin la intervención de terceras bacterias, por supuesto. Que es una mutación, por ejemplo, ¿ya? En el caso de una misma célula progenitora, ¿cierto?, que va a dar origen a 2 células hijas, también, durante ese proceso de replicación, también puede haber una alteración en el material genético, qué sé yo, falló la ADN polimerasa, no hay reparación de un proceso de la replicación del genoma, ¿cierto?, y da como resultado, ¿cierto?, 2 células, o una de las 2 células, ¿cierto?, con material genético defectuoso, y eso se podría traducir, por ejemplo, en que no viva una de esas bacterias, ¿ya? O finalmente, a través de unas células, entre células de la misma generación, que va a dar como resultado, ¿cierto?, una célula recombinante. Vamos a ver ya los procesos a través de los cuales se produce esa recombinación. Con respecto a las mutaciones, fíjense lo que pasa aquí arriba. ¿Qué ven ustedes de distinto entre esas 2 naranjas? Que no tiene semillas, ¿cierto? ¿Y por qué cómo creen ustedes que se hace eso? ¿Será una especie distinta? ¿Será...? ¿Cómo? ¿Cómo hace? Ya. ¿Cómo dijo? Pero, ¿cómo por genética? No es una selección, ya, no es una selección natural. Lo que pasa es que ahí hay una manipulación genética, ¿ya? ¿Cómo hacemos? No sé si alguno de ustedes ha comprado, por ejemplo, alguna vez un pimentón en el supermercado y ha sembrado las semillas. ¿Le han salido? ¿Le ha dado? Bueno, hay algunas semillas de algunas frutas o de algunas cosas del supermercado que a uno le crece una planta fabulosa, pero nunca les va a dar fruto, porque eso está manejado genéticamente, lo voy a decir, con la finalidad de que, por supuesto, usted no tenga esa naranja en su casa. No estoy hablando. Yo desconozco si esta naranja particular la venden en el supermercado, ¿ya? En el fondo, la imagen que yo les muestro aquí es para que nosotros sepamos que hoy día la medicina también está tan avanzada, ¿cierto?, que nosotros podemos hacer ciertos cambios en el material genético de los alimentos, espero que no de la especie, pero sí se ha hecho manipulación genética también en las bacterias, porque se ha conocido también cómo van pasando todas estas cosas que nosotros vamos conociendo. Por lo tanto, si usted no tiene semillas en una fruta, difícilmente va a poder cultivar una fruta de esas de forma autónoma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gran duda que existe con estos alimentos?
reconocidos o conocidos como transgénicos, ¿cierto? Es que en definitiva uno no sabe si es que al alterarse una secuencia genética se pasa a alterar de forma sin querer otra característica genética y como consecuencia fenotípica de esa fruta, por ejemplo. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que el hecho de que hayamos hecho algo con el gen de las semillas no haya afectado, por ejemplo, el sabor de esa fruta, que ha quedado más amarga, por ejemplo? Y solo por el hecho de haber cambiado el gen que codificaba para que haya presencia de semillas. ¿Ya? Eso nunca lo vamos a saber porque en general todo lo que pasa a nivel genético, ¿cierto? Es como bien hermético. ¿Ya? Nosotros nos consumimos, ¿no? La fruta brillante, bonita, del supermercado, que dura un mes. También pueden estar alteradas. Bueno, mucho se habla hoy día, por ejemplo, quizás ustedes no lo noten tanto, pero por ejemplo, generaciones más antiguas, por ejemplo, que dice, por ejemplo, que las manzanas del supermercado son súper insípidas respecto de las que existían hace 15 o 20 años. Sí, el tomate, ¿cierto? Exactamente. El mismo hecho, chiquillos, que ahora, no sé, por una manzana del supermercado, yo he tenido una manzana como 3 meses en mi frutera sin que me dé cuenta. Ya, está un poco más deshidratada y todo, pero esa manzana no está podrida. Y eso pasa y con una manzana del campo, por ejemplo. ¿Cuánto dura esa manzana? 3 días, 4 días. Entonces, son cambios que van sucediendo, uno lo va incorporando en la vida, ¿cierto? Pero si no lo conociste antes, difícilmente te puedes dar cuenta de que esas cosas van cambiando. ¿Ya? Yo no estoy demonizando los alimentos transgénicos porque son una buena forma también de evitar, por ejemplo, que mucho alimento se desperdicie. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esas alteraciones genéticas? Eso es lo que yo me pregunto. Se supone que sí. Pero lo que pasa es que yo desconozco, por ejemplo, si hay alguien tan competente desde el punto de vista técnico que pueda ir, por ejemplo, a las empresas o a los laboratorios que hacen esta modificación genética y entender lo que efectivamente está pasando. ¿Me entiendes? Como que usted, amateur, le va a preguntar al especialista en esa materia. Por lo tanto, nunca va a saber si efectivamente la información que se entrega es real. ¿Ya? Yo me imagino que hoy día eso está mucho más regulado que hace años atrás. Espero. Bueno, las mutaciones, chiquillos, en general, voluntarias, como en el caso de la manipulación de los alimentos, como involuntarias, son cambios estables, ¿ya? Y que son heredables porque son cambios que se producen en la secuencia del material genético, ¿ya? Por supuesto son heredables si es que hay una siguiente generación, ¿ya? Y eso genera un nuevo rasgo genético o fenotipo alterado. ¿Qué tiene este gatito de particular? Ahorita, cortito, ¿ya? Una mutación, ¿ya? Ahora, esas mutaciones, como bien les digo, sí, pueden ser voluntarias o involuntarias. La mayoría así son involuntarias. Y a veces nacen, por ejemplo, perritos con la cola cortita, ovejas con la cola cortita, ¿ya? ¿Y por qué? No, este tiene las orejas cortas. No, este es un doméstico de pelo corto nomás, ¿ya? Pero están las orejas ahí alteradas, ¿ya? Y se va transmitiendo, ¿cierto?, de generación en generación. Ahora, existen mutaciones que son espontáneas y que esas nosotros no las podemos manejar, ¿cierto?, manipular, y que son básicamente a través de errores de la replicación del ADN del material genético, ¿cierto? O de que un elemento móvil se posó en una posición del ADN y tenía que ir en otra posición. ¿Qué elementos nos pueden generar una mutación de este tipo? Elementos móviles. ¿Qué elemento es capaz de entrar y salir de un cromosoma?
episoma. Si se incorpora material genético al cromosoma, por supuesto que eso va a cambiar todo el marco de lectura. Y si no hay una reparación eficiente, por supuesto que podemos obtener características genéticas que no reconocemos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de estas mutaciones? Que son espontáneas en su aparición, ¿ya? Es decir, que no son programadas. En el caso de este gatito, por ejemplo, probablemente sus progenitores no tenían las orejitas así, cortitas, ¿ya? Y nació así, ¿ya? Ocurren al azar, generalmente ocurren al azar, que no son voluntarios, por supuesto, ¿ya? Y aparecen con frecuencias bajas y fijas en relación a propiedad y bacterias, ¿ya? Por supuesto, dependiendo del tipo de bacterias, ¿ya? Esas son las que son espontáneas, las que nosotros no estamos buscando, pero también están las mutaciones inducidas, ¿ya? Que muchas veces pueden no ser voluntarias también, pero están asociadas, ¿cierto?, a la presencia de otro elemento externo, que en este caso puede ser o un agente físico o un agente químico. ¿Qué agente físico creen ustedes que puede inducir una mutación o una alteración del material genético en bacterias, en nosotros como eucariotes, en nuestros pacientes? La temperatura. ¿Cómo la, deme un segundo, ¿quién me dijo presión? Deme un segundo. ¿Cómo la temperatura podría afectar la síntesis adecuada de un material genético? Como que le genera como presión para que capte presión, de alguna manera. Pero eso generaría una modificación del material genético, según usted. No, Podría ser que la temperatura muy alta, por ejemplo, favorezca que la replicación del material genético no sea tan eficiente. ¿Ya? Podría ser como la presión. Porque la presión, la temperatura lo que hacen es afectar la velocidad de replicación. Si es que hablamos de las características de la curva del crecimiento de las bacterias, ¿ya? Pero no tienen una incidencia tan alta, salvo que sean temperaturas muy altas. La presión no está descrita como alguna característica frecuente de alteración del material genético, ¿ya? Lo que yo le estoy preguntando aquí, ¿qué cosas sí pueden alterar directamente el material genético? Gracias. Rayos gamma, ¿ya? ¿Ah? Sí. Los rayos UV, chiquillos, lo que hacen, que son los mismos rayos a los que estamos expuestos diariamente, es justamente alterar el material genético. A tal punto que muchas veces las células son inviables si es que se altera su material genético por UV. ¿Ya? De hecho, en los laboratorios de microbiología hay luces UV arriba para, por ejemplo, cuando se han realizado procesos con bacterias, con hongos, se cierra el laboratorio y se UVea, o se hace una descontaminación del ambiente a través del UV para que mueran esos microorganismos. Las cámaras de flujo laminar también tienen luz para que uno vea, pero cuando se terminan los procesos también tienen unas no son ampolletas, son tubos, ¿ya? Que emiten luz UV con la finalidad de generar una esterilización del espacio donde se estuvo trabajando con bacterias o al virus o lo que sea. Esos son rayos X, ¿ya? Que también es un tipo de radiación que lo que hace es justamente alterar la replicación del material genético. Por eso es que las mamás, cuando hemos tenido que ir a tomar una radiografía, siempre nos preguntan si es que está la posibilidad de que estemos embarazados o si sabemos que estamos embarazados. ¿Por qué? Porque el feto está en una rápida proliferación celular. Y el rayo X lo que hace es frenar esa proliferación a través del material genético. Eso. Que yo también tengo ahí, por ejemplo, mis aprensiones con respecto a las que se hacen las uñas y que les secan las uñas con luz UV. Les recuerdo que la luz UV es mutagénica. Por eso que en algunos países se han prohibido esas lámparas de secado. Están exponiendo sus
manos cada vez que se quieren secar el esmalte de las uñas, los procesos nuevos, a luz UV. ¿Ya? Existen distintas formas en las cuales las mutaciones se pueden expresar o no se pueden expresar, porque muchas veces pueden pasar situaciones en las que hay mutaciones, pero nosotros no las logramos ver, y esas son las mutaciones silenciosas. ¿Ya? Por supuesto que la expresión de esas mutaciones siempre va a estar asociada a que nosotros podamos detectar efectivamente si esa mutación se ve o se visualiza de forma directa. ¿Ya? Y eso va a estar asociado con que nosotros sepamos si efectivamente hay una alteración en la secuencia de los nucleótidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros con nuestros pacientes, con nosotros mismos? Es si es que hay una expresión fenotípica de esa mutación. ¿Ya? Pueden existir reversiones o retromutaciones, que es un proceso en el cual las mismas enzimas encargadas de generar las réplicas del material genético, ¿cierto?, recuperan la secuencia genética original, porque detectaron una mutación genética y la reparan, ¿ya?, para que siga con su mismo marco de lectura, por ejemplo, la secuencia de ADN. ¿Ya? Mutaciones puntuales, aquellas en las cuales solo se altera un único par de bases, ¿ya?, una citosina guanina. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, si hay una alteración de un único par de bases, pueden haber mutaciones silenciosas que nosotros nunca nos enteramos que existe una mutación. Hay algunas características fenotípicas de nosotros los seres humanos que son rasgos, por ejemplo, de mutación, ¿ya? Muy pequeñas, por supuesto, ¿ya? Mutaciones de sentido equivocado, en la cual se incorpora un aminoácido que no debería estar siendo incorporado, ¿cierto?, a el proceso de la replicación del material genético. Mutaciones sin sentido, codones de término prematuro. ¿Ya? Hablamos de los codones, ¿cierto? ¿Qué eran los codones? 3 aminoácidos, ¿cierto? Y esos generalmente son los indicadores de los inicios y los términos de los procesos de replicación del material genético. Y por lo tanto, muchas veces un codón que esté, basta con que un aminoácido, ¿cierto?, esté cambiado de posición, podría estar dando una señal, ¿cierto?, de que haya que hacer un término prematuro de esa replicación de material genético. ¿Ya? Y por supuesto que son quizás las más comunes, ¿cierto?, mutaciones por desplazamiento del marco de lectura, siempre y cuando, por ejemplo, no se hayan reparado todas las mutaciones que durante el proceso de replicación del material genético se van reparando secuencialmente, porque hay muchas instancias durante el proceso de replicación del ADN en que se van reparando esas fallas en la replicación. ¿Ya? Y es lo que viene ahora, porque en definitiva, si bien existen distintas formas o distintos mecanismos a través de los cuales se producen estas mutaciones, también hay procesos, menos mal, que permiten la reparación de ese ADN, del material genético. Si no, seríamos unos mutantes andantes, ¿ya? Pero podríamos tener poderes. Por ejemplo, ¿ya? Si bien, por ejemplo, el uso excesivo de la luz UV puede generar alteraciones en el material genético, también se utilizan, de forma controlada, por supuesto, ¿cierto?, para crear procesos de reparación del material genético a través de unos procesos que se llaman fotorreactivación. ¿Ya? Por otro lado, también existen procesos de escisión de material genético. ¿Se acuerdan lo que es la escisión? Lo vimos en inmuno. Recombinación UV de foto. La escisión, chiquillos, es básicamente la salida de un grupo de genes de la hebra de material genético. Puede ser cortada por enzimas, ¿ya? Puede haber una alteración del marco de lectura, ¿ya? Y en ese sentido, tiene que existir, por supuesto, un reconocimiento de una zona del ADN que esté dañado, y hay algunas enzimas que cortan ese trozo de hebra, ¿ya? O también puede ser a través de la inserción de nucleótidos en un espacio que deberían, o que por alguna razón, ¿cierto?, no se incorporaron los nucleótidos que debían estar. Y eso lo hace la ADN polimerasa, ¿ya? O que se cierra el corte
en aquellos casos, ¿cierto?, en que hay una replicación de un material genético que puede ser lineal, no necesariamente circular, ¿cierto?, como es la ADN ligasa, que también participa en ese proceso. ¿Ya? Reparación de emparejamientos erróneos, reparación por recombinación. Son todos procesos, estos chiquillos, en los cuales el propio organismo, las bacterias, ¿cierto?, generan estos procesos que permiten reparar alteraciones del proceso mismo de replicación del ADN. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema porque estábamos hablando de las mutaciones, ¿cierto?, que eran una de las formas en las cuales se produce una recombinación del material genético de estas bacterias. Pero existía esta otra capacidad que tienen las bacterias, ¿cierto?, que es básicamente recombinar su material genético a través de incorporación de material genético de pares, ¿cierto? Para que esto se pueda llevar a cabo, tenemos que tener una bacteria receptora y una bacteria donadora de ese material genético. Vuelvo y repito, habitualmente son plásmidos los que se transfieren desde una bacteria a otra bacteria, ¿ya? Y existen dos tipos de ADN en una bacteria. Ya tenemos aquel material genético que nosotros lo vamos a reconocer como replicones o no replicones, porque se pueden replicar de forma autónoma o no se pueden replicar de forma autónoma. ¿Ya? Esa es una característica del cromosoma o del material genético de una bacteria. Y también tenemos aquellos elementos que son capaces de replicarse dependiendo de otro tipo de material genético, como son los transposores o algunos fragmentos de cromosomas, ¿ya? Que si carecen de origen, por supuesto, no son capaces de replicarse de forma autónoma, ¿ya? ¿Cuáles son los replicones? Estos que tienen capacidad de replicación autónoma: los cromosomas, los plásmidos y los bacteriófagos. ¿Cuáles son los no replicones? ¿Ya? En este caso, los transposores y los fragmentos de cromosoma que no pueden hacerlo de forma autónoma. ¿De qué forma nosotros podemos hacer recombinaciones del material genético? De forma heteróloga, es decir, que se producen genes nuevos, ¿ya?, en esta estructura o en este cromosoma que es capaz de replicarse solo, o lo podemos hacer de forma homóloga, es decir, que hay genes en el material genético, en el cromosoma, por ejemplo, que cambia su posición dentro del mismo cromosoma. ¿Ya? Por lo tanto, no sale del cromosoma ni hay ingreso de genes nuevos al cromosoma. ¿Ya? Y eso es la parte homóloga. Los transposores son estos segmentos de ADN que se desplazan de un lugar a otro en el genoma, ¿ya? También poseen ADN de cadena doble, porque si no, no se podrían incorporar al cromosoma bacteriano. Y es de cadena doble, ¿cierto? Siempre se van a replicar en la medida que estén dentro de un replicón, es decir, en el cromosoma o en los plásmidos o en qué otra estructura. Bacterias. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de estos transposores, que son estos genes que saltan de un lado a otro en el cromosoma? Porque van a codificar algunas estructuras, ¿cierto?, que son determinantes para que la bacteria, por ejemplo, sea más o menos virulenta, más o menos exitosa en la infección, ¿ya? O que codifiquen resistencia a los antibacterianos. ¿Cómo se van a clasificar? De acuerdo a sus secuencias de inserción. Puede ser que tengan un solo gen, o que sean transposores compuestos que posean varios genes, que son los que se van trasladando de un sector del cromosoma a otro sector del cromosoma o del plásmido. ¿Ya? Y con esto termino, chiquillos. Finalmente, la última forma en la cual se hace la transferencia genética, a través de 3 procesos que son unidireccionales, ¿ya? Es decir, de una bacteria donadora a una receptora. Es parcial porque no se transfiere todo el material genético y le permite la recombinación. Y quiero me quedan 2 minutos por eso. Tenemos la conjugación, que es el proceso parasexual mediante el cual la información genética de una bacteria se transfiere a una bacteria receptora, ¿cierto?, a través del proceso
de la conjugación, en este caso, del pili sexual. Ya tenemos el plásmido ahí, ¿cierto?, que es transferido a través del pili sexual a la célula receptora y por lo tanto finalmente la bacteria receptora también queda con ese plásmido, por lo tanto es una bacteria donadora también. Tenemos este intercambio bacteriano que también es por conjugación, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que en este caso la bacteria receptora, perdón, la bacteria donadora conecta con la bacteria receptora, ¿cierto? Y parte de su material genético, del cromosoma bacteriano, ¿ya?, es transferido a la célula receptora y por lo tanto, finalmente, la célula receptora queda con parte del cromosoma bacteriano de la célula bacteriana original. La conjugación F', ya, en que hay un plásmido, en este caso tenemos una bacteria donadora, una receptora, ¿cierto?, en que parte de un plásmido, ya, se separa y se transmite o se transfiere, ¿cierto?, a una célula receptora finalmente, y muchas veces parte de ese plásmido contiene información genética del cromosoma de la bacteria donadora, ¿ya? La transformación, fíjense ustedes, tenemos una bacteria que se murió, ¿cierto?, lisis, sale su material genético al medio, tenemos una bacteria viva que es una célula receptora y esa célula receptora es capaz de incorporar a su material genético, a su cromosoma, esos genes que estaban en el medio. Y finalmente, a través de la transducción, que es transferencia del material genético de una bacteria donadora a una bacteria receptora, pero mediante la participación de un fago. Ahí ese fago, ¿cierto?, infecta o deposita material genético en una bacteria, ese material genético se incorpora al genoma bacteriano de la célula receptora y se ensamblan nuevos viriones con material genético tanto del fago que infectó como de la bacteria receptora y finalmente salen estos virus nuevos, ¿cierto?, con material genético combinado y se va a infectar a otra célula o otra bacteria que en definitiva va a tener una mayor recombinación genética que esta bacteria, ¿ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos, de genética? Gracias.